Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, especialmente entre los fans de las telenovelas turcas. Hoy vamos a desglosar esa noticia tan impactante. Hande Erçel revela que no quiere trabajar con Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien, y sé que muchos de ustedes, al igual que yo, se quedaron con la boca abierta al leer esto. ¿Será el fin de una era? ¿Qué hay detrás de esta sorprendente declaración? Vamos a analizarlo todo, pero antes de empezar, si aún no lo han hecho, los invito encarecidamente a que le den al botón de suscribirse aquí abajo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí y me ayuda a seguir trayéndoles el contenido que más les gusta. Como les comenté, la noticia ha explotado en las redes sociales y en los medios de entretenimiento. Hande Erçel, esa actriz talentosa y carismática que conquistó a millones con su papel en Sen Kalkapm, ha hecho unas declaraciones que han dejado a muchos sorprendidos. La pregunta del millón es, ¿por qué ha dicho que no quiere volver a trabajar con Kerem Bürsin? Y lo que es más importante, ¿qué significa esto para el futuro de ambos actores y para sus carreras individuales? Vamos a desgranar cada detalle analizando las posibles razones, las reacciones de los fans y el impacto que esto podría tener en sus próximas decisiones profesionales. Sé que hay mucho debate sobre este tema, y vamos a intentar abordarlo desde diferentes ángulos para tener una visión lo más completa posible. Para entender la magnitud de esta declaración, es crucial recordar la química innegable que Hande Erçel y Kerem Bürsin compartieron en pantalla. Su relación en Sen Kalkapm no solo cautivó a los espectadores turcos, sino que se convirtió en un fenómeno global. Eda y Serkan, sus personajes, nos hicieron suspirar, reír y llorar, y la conexión entre Hande y Kerem parecía tan real que muchos fanáticos empezaron a especular e incluso a desear una relación en la vida real. Esta química trascendió la pantalla y se convirtió en uno de los principales atractivos de la serie, catapultando a ambos actores a un nuevo nivel de fama y reconocimiento internacional. Las redes sociales se inundaron de contenido sobre ellos, y cada aparición conjunta, cada me gusta o comentario, era analizado al detalle por sus seguidores. Eran, sin duda, una de las parejas televisivas más queridas de los últimos tiempos. Entonces, cuando Hande Erçel hace una declaración tan contundente como esta, es natural que la sorpresa y la curiosidad se apoderen de todos. La pregunta que surge de inmediato es, ¿qué ha sucedido? ¿Hubo algún desacuerdo durante la filmación de la serie? ¿Hay tensiones entre ellos que no conocíamos? ¿O quizás se trata de una decisión puramente profesional, una necesidad de evolucionar y explorar nuevos horizontes en sus carreras? La verdad es que hasta ahora las razones específicas detrás de su declaración no han sido reveladas con total claridad. Esto, por supuesto, deja la puerta abierta a un sinfín de especulaciones, y es precisamente en ese terreno donde vamos a indagar. Una de las hipótesis más fuertes es que tras el éxito masivo de Sen Kalkapm y la intensa relación que se creó en pantalla y, para muchos, fuera de ella, Hande Erçel podría sentir la necesidad de romper con esa imagen de pareja televisiva, para poder desarrollar su carrera de forma independiente. Trabajar juntos de nuevo podría significar revivir esa dinámica tan fuerte, y tal vez ella busca reinventarse, demostrar su versatilidad actoral en roles y con compañeros diferentes. Es una aspiración legítima para cualquier actor que quiera crecer y expandir su repertorio. Buscar nuevos desafíos es esencial para evitar encasillarse y para seguir evolucionando como artista. Imaginen si cada actor que tuvo un gran éxito en una pareja televisiva se viera obligado a repetirlo una y otra vez. Sería un freno para su desarrollo profesional y para la creatividad. Otra posibilidad es que existan diferencias creativas o profesionales entre Hande y Kerem. Aunque no tengamos información oficial sobre esto, en el mundo del cine y la televisión es muy común que los actores tengan visiones distintas sobre cómo abordar un proyecto, cómo desarrollar un personaje o incluso sobre la dirección que quieren que tome su carrera. Estas diferencias, si se vuelven insalvables, pueden llevar a decisiones como esta. Quizás Hande tiene en mente un tipo de proyecto muy específico, un género diferente, o un enfoque de actuación que no se alinea con lo que Kerem podría aportar o desear para un futuro proyecto conjunto. También debemos considerar el aspecto de la vida personal. Aunque la relación de Hande y Kerem como pareja en la vida real ha terminado, las relaciones pasadas a veces pueden dejar secuelas que afectan la dinámica laboral. Aunque ambos
Han sido muy profesionales al respecto, puede ser que elijan caminos separados para evitar cualquier incomodidad o para poder seguir adelante en sus vidas personales sin la presión de tener que compartir constantemente el espacio laboral con una expareja. Es una decisión válida y comprensible desde un punto de vista personal, buscando una mayor tranquilidad y un espacio para sanar y seguir adelante. Por otro lado, no podemos ignorar la enorme legión de fans que se han enamorado de la pareja Eda y Serkan. Para ellos, esta noticia es sin duda un golpe duro. Muchos sueñan con verlos juntos de nuevo, y seguro que seguirán pidiendo a gritos una continuación o un nuevo proyecto que los reúna. La presión de los fans es un factor importante en la industria del entretenimiento, y las declaraciones de Ande podrían generar una reacción mixta en su fandom. Algunos la apoyarán en su decisión de buscar nuevos horizontes, mientras que otros se sentirán decepcionados. Es un equilibrio delicado entre las aspiraciones artísticas del actor y las expectativas de su público. Analizando más a fondo la declaración de Ande, es importante notar la sutileza. No ha dicho directamente que no quiere trabajar con él por razones negativas, sino que ha expresado su deseo de no hacerlo. Esto puede interpretarse de muchas maneras. Podría ser una estrategia para centrar la atención en sus proyectos individuales y demostrar que puede brillar por sí sola. O, como mencionamos, una decisión genuina de querer explorar nuevos caminos. La forma en que se comunican estas cosas en la industria a menudo está rodeada de un lenguaje diplomático para evitar polémicas innecesarias, y este podría ser el caso. La carrera de Ande Erçel ha estado marcada por roles muy exitosos, y Senkalkapm fue, sin duda, un punto álgido. Sin embargo, el talento de Ande es innegable, y ha demostrado su capacidad para interpretar personajes diversos y complejos. Un ejemplo de ello son sus anteriores trabajos, donde también brilló. La pregunta es si esta decisión es una manera de acelerar su evolución profesional, de buscar proyectos que la desafíen de nuevas maneras y que le permitan explorar facetas de su actuación que quizás no tuvo la oportunidad de desarrollar en su anterior colaboración. También es interesante considerar la perspectiva de Kerem Bürsin. Aunque él no ha emitido una declaración formal sobre la de Ande, seguramente está al tanto de la noticia y de la reacción del público. ¿Cómo se siente él al respecto? ¿Tiene él los mismos planes para su carrera? ¿Estaría abierto a trabajar con Ande en el futuro bajo diferentes circunstancias? Estas son preguntas que por ahora, solo él puede responder. Su carrera también está en un momento crucial, y es probable que esté evaluando sus próximas oportunidades con la misma determinación que Ande. En el mundo de las telenovelas y el entretenimiento, a menudo vemos cómo las parejas que cautivan al público vuelven a unirse para capitalizar su éxito. Sin embargo, no siempre es la mejor decisión para el desarrollo artístico. A veces el riesgo de repetir una fórmula y no ofrecer algo nuevo puede ser mayor que el beneficio de la popularidad asegurada. La valentía de Ande al poner su crecimiento artístico por encima de la seguridad de un reencuentro exitoso es algo digno de admiración, aunque genere debate. Además, el panorama del entretenimiento turco está en constante evolución. Hay una creciente demanda de historias más diversas, de producciones con mayor alcance internacional y de talentos que puedan adaptarse a diferentes formatos y géneros. Es posible que Ande Erçel esté mirando hacia ese futuro, buscando proyectos que la posicionen en la escena global de una manera diferente. Trabajar con nuevos directores, guionistas y compañeros de reparto puede abrirle puertas a oportunidades que antes no existían. Es importante recordar que aunque como espectadores nos encante ver a nuestras parejas favoritas juntas, los actores son profesionales con sus propias ambiciones y metas. Las decisiones que toman en sus carreras suelen estar muy bien pensadas y alineadas con su visión a largo plazo. La declaración de Ande podría ser simplemente un reflejo de esa visión, un paso hacia la consolidación de su carrera como una actriz independiente y versátil. Para concluir, esta noticia nos deja con mucho en qué pensar. La separación profesional de Ande Erçel y Kerem Bürsin, dos actores que marcaron un hito juntos, es un recordatorio de que el mundo del entretenimiento es dinámico y que los artistas buscan constantemente evolucionar. Las razones exactas de la decisión de Ande aún son un misterio, pero las especulaciones apuntan a una búsqueda de crecimiento profesional, diferencias creativas o la necesidad de explorar nuevos caminos en solitario. Independientemente de los motivos, es emocionante ver a Ande tomar decisiones audaces para su carrera. El futuro dirá qué proyectos la esperan y si en algún momento sus caminos profesionales se cruzarán de nuevo, quizás bajo circunstancias diferentes o con un enfoque completamente nuevo.
Lo que sí está claro es que ambos actores tienen un futuro brillante por delante, y será fascinante seguir sus trayectorias individuales. Bueno, mis queridos espectadores, hemos llegado al final de este análisis. Hemos desglosado la noticia, explorado las posibles razones y reflexionado sobre el impacto que esto puede tener. Espero que esta conversación les haya resultado intrigante e informativa. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la declaración de Ander Zell? ¿Creen que es una buena decisión para su carrera? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leer todo lo que tienen que decir. Su participación es muy valiosa para mí. Y como siempre, si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, por favor, denle un gran me gusta, compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también siguen el mundo del entretenimiento, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Su apoyo es mi mayor motivación. Muchísimas gracias por haber estado conmigo hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.